Buenas tardes, en esta ocasión les presento un video integrador de la materia Historia Mundial 3. En primera instancia, durante el siglo XVIII se produjeron una serie de revoluciones que significaron transformaciones profundas tanto en la economía, en la política, como así también en la vida cotidiana de las personas. Una de esas revoluciones se produjo en la industria y en los modos de producción. Hacia el año 1760, Inglaterra inició ese cambio, ya que poseía ciertas características que le permitieron dar ese paso. Inglaterra entraba preparada para la industrialización, ya que formaba parte de una de las economías más amplias, la denominada economía de mercado. Por un lado estaba el mercado interior, que era con mucho la mayor salida para los productos del país. Por otro lado estaba el mercado exterior, que era mucho más amplio y más dinámico. Ambos mercados eran importantes en distinta medida, aunque el gobierno también fue un factor decisivo, ya que ofreció su apoyo sistemático a los comerciantes, como así también incentivos para la innovación técnica. El algodón fue el iniciador del cambio industrial y la base de las primeras regiones que no hubieran existido a no ser por la industrialización, y que determinaron una nueva forma de sociedad, el capitalismo industrial, basado en una nueva forma de producción, la fábrica. Fábricas eran establecimientos donde el empresario reunía maquinarias, herramientas y materiales. En las fábricas trabajaban los obreros a cambio de un salario. Los empresarios eran los dueños de las fábricas y los principales beneficiados en lo que refiere a ganancia, mientras que los obreros trabajaban en muy malas condiciones. Por ejemplo, las extensas jornadas de trabajo hicieron que muchos hombres y mujeres enfermaran. Además, muchos niños perdieron sus infancias, incluso sus vidas, y por las malas condiciones de trabajo van a surgir conflictos entre empresarios y obreros. Continuando con lo que refiere a revoluciones, nos trasladamos a Francia. La sociedad francesa del antiguo régimen conservaba la estructura medieval. En ella se distinguían tres estados: el clero, la nobleza y el pueblo. El primer y segundo estado constituían las corporaciones de privilegio. Durante el siglo XVIII, el Estado francés sufrió grandes dificultades económicas debido a su participación en al menos tres grandes conflictos bélicos. Para hacer frente a esta situación, la corona accedía a dos mecanismos: el aumento de los impuestos y la venta de cargos. Cuando se procuró que la nobleza pagara algunos impuestos, ésta reaccionó contra la monarquía. Entonces, podría decirse que los orígenes de la revolución fue iniciada por las clases privilegiadas, quienes van a empezar a competir por el control del Estado. La revolución fue un proceso bastante complejo y de muchos cambios. Desde 1789 hasta 1815, la revolución fluctuó entre distintas ideas políticas y formas de gobierno. Para comprender el proceso revolucionario se podría hablar de tres etapas. La primera etapa comprende desde la reunión de los Estados Generales a la Asamblea Nacional, constituida en 1789. Durante esta etapa el pueblo va a tomar la Bastilla, una acción dirigida por los burgueses, y la toma de la Bastilla fue el ejemplo más espectacular de conquista popular del poder. Durante esta etapa también se va a redactar la Constitución y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Si bien la Constitución fue un gran avance contra el absolutismo, la misma no contemplaba a los sectores populares. En la segunda fase, la Asamblea Nacional fue reemplazada por la Convención Nacional en 1792. En esta etapa, los revolucionarios tuvieron que sortear diferentes dificultades, a tal punto que un grupo de ellos, los jacobinos, decidieron instaurar un régimen basado en el terror a través del uso de la guillotina. La guillotina era un instrumento de ejecución, indoloro y eficiente, que hacía que las cabezas salieran despedidas en un abrir y cerrar de ojos. En 1794 se va a desarrollar la tercera etapa de la revolución, con la imposición del directorio. Luego se va a instaurar el consulado, donde Napoleón Bonaparte va a ser nombrado primer cónsul y en 1802 cónsul vitalicio. En 1804 Napoleón Bonaparte se coronó emperador de Francia. Durante los años siguientes, las campañas militares contra las potencias europeas llevaron al país a su máximo esplendor. Sin embargo, en 1815 Napoleón fue vencido, y con esta derrota el imperio llegó a su fin. Después de la caída de Napoleón Bonaparte, Francia padeció un periodo fuertemente reaccionario, ya que los reyes de la dinastía borbónica pretendían restablecer el sistema absolutista.
anulando libertades y conquistas del periodo revolucionario. En este contexto, la burguesía francesa protagonizó entre 1830 y 1848 un nuevo periodo de revoluciones. Se podría decir que existieron tres olas revolucionarias. La primera se produjo en 1820 y afectó principalmente a Grecia, Italia, España y Portugal. La segunda ola se produjo en 1830, comenzó en Francia y se podría decir que fue mucho más grave que la de 1820, ya que se marcó la derrota definitiva del poder aristocrático por el burgués. La clase dirigente de los próximos 50 años iba a ser la de la gran burguesía, de banqueros, industriales y altos funcionarios. La tercera ola se produjo en 1848, también comenzó en Francia y pronto se extendió por toda Europa. Lo que en 1789 fue el alzamiento de una sola nación, ahora parecía ser la primavera de los pueblos de todo un continente. Nunca se estuvo más cerca de una revolución mundial soñada por los rebeldes de la época. A diferencia de las revoluciones de finales del siglo XVIII, las del periodo post-napoleónico se caracterizaron por ser estudiadas y planeadas. La herencia de la Revolución Francesa fue la creación de modelos y patrones de levantamientos políticos para el uso general de los rebeldes de todas partes. Por otro lado, la consolidación del sistema capitalista provocó grandes transformaciones sociales. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la burguesía fue el sector social que dirigió el crecimiento de la economía, como así también gozó de los beneficios del sistema capitalista. Sin embargo, el desarrollo del capitalismo también significó la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población. Estamos hablando de los obreros, quienes se van a organizar en sindicatos y partidos políticos para poder defender sus intereses. Transformaciones económicas sociales, los avances tecnológicos y científicos vividos durante la segunda mitad del siglo XIX provocaron importantes replanteos en el mundo de las ideas. En lo político-económico, tres corrientes dejaron su impronta: el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo. Así también, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, los estados europeos dominaron política y económicamente amplias regiones del mundo. Aunque este proceso no era nuevo, adquirió la velocidad y sistematización propias de la expansión capitalista. De hecho, los emperadores e imperios eran instituciones antiguas, pero el imperialismo era un fenómeno totalmente nuevo. De hecho, en este periodo hubo un mayor número de gobernadores que se autodenominaban emperadores. Asia y África fueron conquistadas, divididas y transformadas en colonias por Inglaterra, Francia y Alemania y otros estados que se estaban convirtiendo en verdaderas metrópolis. Los hombres de negocio dirigían su mirada a zonas sin explotar, ya que necesitaban nuevos mercados e invertir sus capitales. En lo cultural, la adquisición de colonias se convirtió en un símbolo de estatus que unió a los blancos occidentales, tanto a ricos como a pobres. Con el tiempo, este proceso ocasionaría conflicto entre las potencias colonizadoras. Por otro lado, a principios del siglo XX, el imperio zarista de Rusia entró en crisis. Las miserables condiciones en las que vivía el pueblo y la incapacidad para gobernar les facilitaron el camino a los bolcheviques, quienes luchaban contra el régimen y contra la explotación imperialista. En 1905, el zar Nicolás II debió sofocar un levantamiento que produjo huelgas, revueltas militares y que finalizó cuando el zar accedió a gobernar con la ayuda de la Duma. La intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial trajo como consecuencia un mayor estancamiento económico. Hacia 1914, los estados europeos se encontraban sumergidos en una compleja trama de rivalidades políticas y económicas. La Triple Entente y la Triple Alianza eran los dos grandes bloques que se habían conformado durante la paz armada. Las diferencias existentes, a causa de intereses imperialistas, llevaron a ambos bandos a la Gran Guerra, lo cual produjo un cambio absoluto en el orden mundial. Lo normal era que las guerras duraran meses, incluso semanas. Sin embargo, las guerras del siglo XX fueron conflictos bélicos únicos, si se las compara con los de los siglos anteriores, no solo por cuestiones objetivas, sino también subjetivas. Para ambos bandos, esta guerra era una guerra de religión, en términos modernos, de ideologías. Además, las potencias europeas se valieron de los medios de comunicación para hacer crecer el nacionalismo. Por otra parte, hacia 1917 la situación se había agravado. La guerra y el hambre se habían expandido por todo el imperio zarista, y en octubre de ese año los bolcheviques protagonizaron una revolución que acabó con el zarismo e instauraron el régimen comunista. Para 1922 se conformó la URSS
y sus principales líderes fueron Lenin, Stalin y Trotsky. En 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, a Alemania se le impuso una paz con muy duras condiciones, con el fin de mantener a ese país en una situación de permanente debilidad. Por otro lado, la crisis de posguerra dejó a Italia presa de graves conflictos internos, pues se encontraba en la misma situación que los vencidos. El sistema parlamentario se mostró incapaz de hacer frente a esta situación. Es en este contexto que nace el fascismo de la mano de Benito Mussolini. El fascismo es un movimiento de masas. El fascismo siempre se organiza en forma de partido. El partido proporciona seguridad para un tiempo de crisis. Predica irracionalidad cuando ya nadie confía en la razón. Pero sobre todo ofrece un jefe. El partido es el jefe. Y una vez en el poder, o a medida que se lo confunde con el Estado, procede a la liquidación de cualquier oposición, sea interior o exterior. Por otro lado, Alemania, derrotada y humillada, también debió enfrentar una grave crisis económica. En medio de estas condiciones aparece una nueva ideología, el nazismo, encarnada en la figura de Adolf Hitler. Tanto la política de Mussolini como la de Hitler provocaron un nuevo conflicto armado a nivel mundial. 1929 fue un año de crisis económica, política y de civilización. Esta crisis se expresaba en la dislocación de los valores que habían acompañado y legitimado el ascenso de la burguesía desde 1840. En 1929, Estados Unidos fue el centro de esta crisis económica que arrojó a la calle a millones de obreros. Esta crisis trastornó el comercio internacional y puso en duda la capacidad de las democracias. En 1933, el presidente de los Estados Unidos puso en marcha el New Deal, que consistía básicamente en una fuerte inversión en tres áreas: el empleo, las obras públicas y la asistencia social. Por otra parte, las democracias europeas intentaron llevar a la práctica políticas similares a la de los Estados Unidos. Sin embargo, para 1939, pocas democracias europeas quedaban en pie. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto literalmente mundial. Todos los estados independientes del mundo se vieron involucrados en la contienda, sea voluntaria o involuntariamente. Desde un punto de vista ideológico, político y tecnológico, las dos guerras constituyeron un proceso de 31 años que tuvieron un carácter masivo en cuanto a los recursos, tanto materiales como humanos, que tuvieron un carácter mundial en cuanto a la cantidad y variedad de culturas enfrentadas y que tuvieron un carácter total en cuanto a la aniquilación definitiva del competidor. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo la Guerra Fría, denominada así porque no se produjo un conflicto militar directo, pero sí intensas batallas económicas y diplomáticas entre dos potencias, la URSS y los Estados Unidos. Entre estas dos potencias se desató una carrera armamentista. En 1985, Gorbachov puso en marcha dos reformas, la perestroika y la glasnost. Con estas reformas transformó el sistema comunista. Para 1989 finalizaba la Guerra Fría tras la caída del muro de Berlín, y por el mismo año se producía la reunión entre George Bush y Gorbachov. Ambos presidentes acordaron el fin de la producción de armas químicas. Para 1992 finalizaba la experiencia de la URSS. Para Mary Kaldor, la finalización de la Guerra Fría dio lugar a las nuevas guerras. Las nuevas guerras son propias de la era de la globalización, y una de sus características es que tienen que ver con el terrorismo. Realmente los terroristas comienzan siendo luchadores por la libertad, que buscan liberar a su patria de lo que consideran un dominio opresivo y ajeno. Osama Bin Laden optó por el terrorismo internacional. Así también denunció la explotación económica, pero no la de los capitalistas, sino la de los imperialistas, que confiscan tierras y propiedades por la fuerza de las armas. Osama Bin Laden llegó a su punto máximo cuando se produjo el atentado contra las Torres Gemelas. Este atentado tuvo por objetivo a los ciudadanos del nuevo imperialismo. Y mientras los Estados Unidos sigan empeñados en controlar Oriente Medio, Osama Bin Laden y gente como él serán su enemigo. Último, y para ir cerrando, voy a hablar de los Estados Unidos y de su estrategia para responder al nuevo contexto geopolítico asiático. La relevancia de Asia en el sistema internacional ha provocado la incertidumbre tanto de los Estados Unidos como la de los países vecinos. Sin embargo, la Asia multipolar beneficia al objetivo norteamericano de mantener al continente dividido y de evitar la emergencia de un potencial competidor.